¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. ¿Cómo van con la realización de la hermosa Melissa? Espero que vayan avanzando. En este video vamos a terminar de realizarla. Les recuerdo, si es la primera vez que visitan mi canal, que tenemos ya tres videos. En el primero más bien les digo todos los materiales y las especificaciones que necesitan saber para realizar a Melissa. En el segundo realizamos todo su cuerpecito y detalles del rostro. En el tercero realizamos su vestidito, su cabellito, y en este video vamos a realizar el sombrero, los zapatos y por ahí si nos hace falta algún detalle como el moño también lo vamos a realizar. Así es que vamos bien avanzadas. Como siempre, la petición, suscríbanse por favor, es gratis y den like. Es una acción, dar like les lleva solo un instante y a los creadores de contenido nos apoyan muchísimo. Siempre que vean un video de cualquier creadora de contenido, dejen su like, por favor. Es rápido y muy sencillo. También las invito a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro del canal es una forma de apoyar este proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros. Uno de ellos es obtener los tutoriales de manera anticipada. Los miembros del canal ya tienen varios días realizando a la bella Melissa. Gracias a Clesia Cavalcante, Iliana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Iona Tancora, Mónica Loyola, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Yolanda Torres Sangüesa, Canal Luco y Miriam Avelar. Recuerden que todos los miembros del canal, siempre que tengan una duda, un comentario, lo que sea, pueden acercarse a mí sin ningún problema, que estaré muy pendiente de responder sus dudas. Comenzamos. Vamos a comenzar realizando los zapatitos, amigas. Vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos en los piecitos. Vamos a realizar un nudo, ya lo hicimos en los piecitos, así es que ya es fácil para ustedes. Y vamos a realizar 7 cadenitas. Estas 7 cadenitas les voy a pedir que las hagan apretaditas, amigas. Pero de ahí en más, el resto del zapatito les voy a pedir que lo hagan flojito. Que no aprieten como hacemos normalmente el amigurumi, que lo hagan más flojito para que el zapato le orme perfectamente a Melissa. Muy bien, entonces aquí yo ya realicé los 7 las 7 cadenitas. Recuerden, la última cadenita solo nos sirve para levantar la labor. En ella no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Solo las cadenitas les pido que queden apretaditas. A partir de aquí ya vamos a trabajar un poquito más flojito. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Les va a sobrar una cadenita. En esta cadenita vamos a realizar un aumento cuádruple, 4 puntos bajos en el mismo punto. Vamos, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después, ya del otro lado de las cadenitas, vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Como ven, me fui perdiendo la hebrita inicial. Al final les va a sobrar una cadenita y en ella vamos a hacer un aumento triple. 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Aquí vamos por el primero, el segundo,
todos esos 3 puntitos en el mismo punto y vamos por el tercero. De esta manera estaríamos terminando la vuelta número 1 con 16 puntos bajos. Vuelta 2, comenzaremos haciendo un aumento. Recuerden que siempre deben marcar su primer punto. Entonces aquí en este primer puntito comenzamos haciendo un aumento. Muy bien. Vamos a poner la marquita y después vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Continuamos haciendo, déjenme cortar esta hebrita que ya la perdimos lo suficiente y se ve muy fea. Vamos a realizar ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Después realizamos 2 puntos bajos, aquí va 1 y 2. Continuamos haciendo un aumento. Después hacemos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después hacemos un aumento. Aquí. Y al final nos van a sobrar 2 puntitos. Vamos a realizar esos 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Esta que es la vuelta número 2 la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Vuelta 3, comenzamos haciendo un aumento. Marquen su primer punto, que no se les olvide, por favor. Y después haremos 6 puntos bajos. Recuerden trabajar flojito, amigas. Aquí va 1, 2, 3, jalamos un poquitín de hebra, amigas. 4, 5 y 6 puntos bajos. Continuamos con un aumento. Después hacemos 2 puntos bajos. Aquí va 1 y otro punto bajo más. Después haremos un aumento. Continuamos con 6 puntos bajos. Flojito, amigas, flojito. Vamos con 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Seguimos con un aumento. Al final nos van a sobrar 2 puntos y vamos a realizar esos 2 puntos bajos. Aquí va 1 y 1 más. Esta vuelta, que es la número 3, la estaríamos terminando con 24 puntos bajos. Vamos a hacer la última vuelta para hacer la plantita del pie. Vamos a comenzar haciendo un aumento. Marcamos como siempre. Y después realizamos 8 puntos bajos. Aquí va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
y 8 puntos bajos. Seguimos con un aumento, 2 puntos bajos, vamos aquí por el segundo. Después hacemos un aumento, 8 puntos bajos, permítanme jalar mi hebra, amigas, 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos. Hacemos ahora un aumento, nos van a sobrar 2 puntos, vamos a hacer un punto bajo en cada uno de esos 2 puntitos. Esta vuelta, que es la número 4, la estaríamos terminando con 28 puntos. Muy bien. Vamos a continuar en la vuelta 5, vamos a trabajar toda la vuelta en bucle trasero, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. Ya sabemos, trabajar en bucle trasero va a ser muy fácil realizarlo. De las vueltas 6 a la 8 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 8 con 28 puntos bajos, trabajando con los puntos completos como lo hacemos normalmente. Muy bien, aquí ya empecé la vuelta número 9 haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces. Al final nos sobran 6 puntos, los realizamos y la vuelta la estaríamos terminando con 24 puntos. Seguimos, amigas, miren, vamos a hacer esto. Aquí vamos a realizar 5 puntos bajos. Estos no cuentan como vuelta, solo es para recorrernos un poquitín. Vamos a realizar ahí justo donde terminamos, nos avanzamos un poquito haciendo esos 5 puntos bajos. Esto es para formar la parte de la botita del zapatito. Van a ver, ya vieron ustedes qué bonito quedó. Muy bien. Cadena. Giramos la labor y ahora sí vamos a contar aquí de las vueltas 10 a la 12, haremos 10 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Aquí vamos avanzando rápido con esos 10 puntos bajos de la vuelta número 10. Para decirles que al final ya saben lo que hacemos. Una cadenita, giramos nuestra labor y vamos a hacer, como les digo, las vueltas 11 y 12. Miren, aquí cadena, giramos la labor y en las vueltas 11 y 12 vamos a hacer también 10 puntos bajos. Cada vez que finalicen una vuelta hacen cadena y giran la labor. Así nos habrá quedado el zapatito, amigas. Vamos a realizar la correa. Allí donde terminamos, precisamente, vamos a comenzar haciendo 10 cadenitas. No las hagan apretadas, amigas, háganlas flojitas para que cuando trabajemos en ellas más adelante no nos cueste trabajo. Una vez realizadas esas 10 cadenitas, amigas, vamos a hacer 6 cadenitas extras. Con esas 6 cadenitas vamos a brochar el zapatito más adelante. Entonces 10 cadenas y aparte otras 6. Una vez que hayan hecho esas 6 cadenas extras, van a contarlas de en retroceso. En la séptima cadena van a comenzar haciendo 10 puntos bajos. Esas 6 cadenitas solo nos van a servir para hacer una especie de broche y no nos cueste, y más bien, y con ella podamos abrochar los zapatitos de Melissa. Voy a terminar mis 10 puntos bajos. Ya los terminé, amigas. Lo que voy a hacer es bajarme aquí. Miren, aquí donde en la parte baja de la última vuelta que hicimos, hacemos punto deslizado, apretamos bien fuerte ese último punto. Cortamos hebra suficiente para ensartar nuestra agujita lanera. Hacen un nudito por el revés del zapatito, amigas, un nudito bien apretadito
y vamos a perder la hebra por la parte de revés de la botita, por aquí, amigas. Ya que hayan perdido la hebra, amigas, miren, estos son los 6 puntos que hicimos. Con ellos vamos a brochar el botoncito. Si su botón es más pequeño, pueden hacer unas 5 cadenitas. Si su botón es más grande, que espero que no sea así, tal vez se vea bonito, no pasa nada, entonces hagan más cadenitas. Cosen el botón y abrochan y miren qué bonito va a quedar, amigas. Vamos a hacer ahora el zapatito del otro lado. Una vez que hayan hecho la botita, hacen una cadenita y cortan. Dejan hebra suficiente para perder esta hebra por el revés del zapatito, como lo hicimos en el otro zapatito. Lo que pasa es que esta correa, esta hebra es la que les digo, la pierden por el revés. Pero necesitamos hacer la correa contraria. Así es que aquí ya perdí yo la hebra. Entonces me voy a ubicar de este lado, vean. De mi mano derecha en la parte más, en la esquinita de arriba de la botita, de la parte de la botita. Voy a dejar un poco de hebra para perder más adelante y voy a introducir la hebra de esta forma. Y aquí vamos a realizar 10 cadenitas, tal y como lo hicimos en la otra botita. Realizo mis 10 cadenas. Ya realicé esas 10 cadenitas, ahora voy a hacer 6 cadenitas extras, tal y como lo hicimos en la otra bota, amigas, o en el otro zapatito. 6 cadenas o las necesarias. Como les decía, si su zapatito es más, si su botón es más pequeño, hagan 5. Si su botón es más grande, hagan 7. Dependiendo del botón. Entonces aquí contamos esas 6 cadenitas y a partir de la cadena número 7 vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3 y así hasta hacer 10. Y como ven, amigas, aquí va a quedar la abertura para que puedan sin dificultad abrochar el zapatito. Van a coser su botón en el otro extremo y los zapatitos habrán quedado casi finalizados porque todavía vamos a hacer un detalle. Van a tomar el zapatito de esta forma con la plantita hacia arriba, amigas. Recuerdan que aquí trabajamos en bucle trasero, nos quedaron libres estos bucles delanteros. En ellos vamos a trabajar, pueden entrar en cualquiera de esos buclecitos. Tomamos hebra de color blanco, dejamos un poquitín de hebra para que nos facilite perder esa hebra más adelante. Y vamos aquí a hacer una cadenita. Y vamos a empezar a trabajar en el punto cangrejo, amigas. Tienen que tomar la botita así, el zapatito así, amigas. Con la plantita de la bota hacia arriba. Y vamos, ya trabajamos en el punto cangrejo, en el vestidito, tanto en la parte baja como en las mangas. Así es que ya va a ser mucho más sencillo aquí. Hacemos el punto cangrejo en todo el contorno del zapatito. Así de precioso nos quedó el zapatito, amigas, vean. Vamos a colocárselo a Melissa, ya le coloqué uno. Uno es para el pie derecho y otro para el piecito izquierdo, así es que por eso hicimos las correitas, bueno, más bien una de un lado y la otra del otro. Acomoden muy bien y ya simplemente abrochamos de esta forma. Y miren qué bonito le lucen sus zapatitos, amigas. Recuerden que pueden usar los colores que ustedes quieran, amigas. Amigas, vamos a hacer el sombrerito de Melissa. No nos vamos a ir vuelta por vuelta, no tiene caso, haríamos un video muy largo y no tiene caso. Para hacer el sombrerito solo tenemos que saber hacer anillo mágico, puntos bajos y aumentos, y es algo que ya sabemos hacer. Pero sí quiero hacerles una aclaración. En las 3 primeras vueltas estamos haciendo un múltiplos de 8. Por ejemplo, en la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos. En la vuelta 2 haremos 8 aumentos, terminando la vuelta con 16 puntos bajos. Y en la vuelta 3 haremos un punto y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos bajos. A partir de la vuelta 4 ya vamos a trabajar en múltiplos de 6. Entonces, fíjense muy bien que en la vuelta número
4 haremos 3 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos. En la vuelta 5, 4 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 36 puntos bajos. Así se van a seguir la secuencia hasta la vuelta número 10, y de las vueltas 11 a la 19 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 19 con 66 puntos bajos. Así es que si se siguen las indicaciones al pie de la letra, no van a tener ningún problema, amigas. Así es que vamos a realizarlo y continuamos. Miren, una vez que hayan terminado el sombrerito, vean lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con los múltiplos de 6, amigas, Pero esta vuelta, que es la 20, la vamos a trabajar en bucle delantero. En lugar de tomar el punto completo, en esta ocasión tomaremos el bucle delantero y vamos a realizar 10 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 72 puntos bajos. Recuerden, toda la vuelta en bucle delantero. A partir de la vuelta 21 ya vamos a trabajar con los puntos completos como lo hacemos generalmente. Vamos a realizar 11 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos. Vuelta 22, 12 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 84 puntos. Vuelta 23, 13 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos. Vuelta 24, 14 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 96 puntos. Vuelta 25, 15 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 102 puntos bajos. Muy bien, amigas. ¿Quieren ustedes hacer el ala del sombrerito más ancho, hacerle más vueltas? Lo pueden hacer, sigan la misma secuencia. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Entonces, vamos a trabajar como ya lo hicimos en varias ocasiones en el proyecto con el punto cangrejo. Vamos a estar haciendo puntos bajos en retroceso. Ya lo hicimos en la parte baja del vestido, ya lo hicimos en las mangas del vestidito, ya lo hicimos en la parte baja de los zapatitos, así es que aquí ya va a ser mucho más fácil. La recomendación es que trabajen flojito, que no aprieten los puntos y que traten de trabajar con la misma tensión todos los puntos. Ya finalicé, amigas. Esto le da una vista bien bonita al sombrerito. Vean ustedes, se ve muy lindo. Ya sabemos cómo finalizamos nuestro punto cangrejo. Cortan hebra suficiente para ensartar su aguja lanera. Y vamos a entrar aquí, miren, en el primer puntito nos vamos hacia atrás. Ahí así, y se va a cerrar, ni siquiera se va a notar en dónde empezamos y en dónde finalizamos. Por el revés hacemos un nudito bien apretadito, amigas, y vamos a ir perdiendo la hebra entre el mismo tejido. Ya lo hicimos anteriormente. Vamos a realizar el moño, en algunos lados le dicen lazo. Vamos a hacer 40 cadenitas y las vamos a unir la primera con la última, vean. Con mucho cuidado que no se les vaya a torcer. Hacemos un punto deslizado. Repito, que no se les vaya a torcer, amigas, que quede bien acomodadito. Y una vez que hicimos el punto deslizado, levantamos con una cadena. En todas las vueltas vamos a hacer esto, punto deslizado y levantamos con una cadena. Y vamos a realizar 40 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las cadenitas que acabamos de montar. Aprovechamos para ir perdiendo esa hebrita sobrante. Ya terminé la primera vuelta, amigas. Como les decía, nos ubicamos en el primer puntito, hacemos punto deslizado y levantamos con una cadenita. A partir de aquí vamos a estar trabajando todas las vueltas en bucle trasero y vamos a hacer de las vueltas 2 a las 6, 40 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Primero recuerden que todas esas vueltas las vamos a trabajar en bucle trasero y también recuerden que al finalizar cada vuelta hacemos punto deslizado y levantamos con una cadenita. Una vez que hayan realizado esto nos va a quedar así, vean.
Así nos va a quedar. Entonces, en el último puntito hacemos una cadenita. Para fijar, apretamos bien, bien fuerte y vamos a cortar la hebra un poquitín larga, porque con esa hebra vamos a formar la parte central del moño. Acomodamos bien centradita la parte donde finalizamos y vamos a hacer un doblez de tal manera que el moño se vea bonito, bonito. Y vamos a empezar a dar vueltecitas aquí en el centro. Aprieten bien, bien fuerte esa hebra y vamos a pesar. Cada vez que den una vueltecita, acomoden perfectamente para que se vea muy, muy bonita la parte central del moñito. Y vamos a estar así dando vueltecitas, vueltecitas, cuantas, las que ustedes quieran. Que quede bien centradito para que ambas partes del moño queden del mismo tamaño. No les vaya a quedar de un lado más grande y del otro más pequeño. Muy bien, seguimos dando vueltas bien, bien acomodadito. Cuando hayan dado las vueltas suficiente, amigas, cuando hayan dado las vueltas suficiente, ensartan su aguja lanera y hacen un nudo por la parte de revés del moñito para asegurar esta hebra. Muy bien, voy a realizarlo. Una vez que hayan asegurado, van a acomodar el moño de esta forma, que las puntas del moñito queden a la altura de donde empieza el ala del sombrerito. Aquí donde trabajamos en bucle delantero, la parte baja del moñito debe de quedar así, allí, para que el doblez del sombrerito para que al momento de doblar el sombrerito no estorbe el moño. Y vamos a dar unas cuantas puntaditas para fijar el moñito al sombrerito. Tantas vueltas, tantas puntadas como ustedes quieran hasta que este moñito quede bien, bien fijo. Amigas, ya finalizamos. Simplemente ya vamos a colocar un poquito de rubor en las mejillas de Melissa para darle vida a esa carita tan bella. El rubor traten de colocarlo de a poquito en poquito, amigas. No vayan a colocar en el aplicador mucho y luego les va a quedar muy, muy rosada. Se puede quitar con un pañito poco a poco si les queda con exceso. Recuerden colocar las dos perlitas en la parte central del moñito y miren qué hermoso trabajo nos ha quedado.